Bombini na outra edição de Time Out. Agora, Time Out, temos um grande honor de junto com nosso amigo Edmundo Josia, o que nós vai papel riba a parte psicológico que nós temos de desenvolvimento psicológico de nossos atletas no momento aqui, nós temos aqui na Aruba. Nós temos Time Out cortica, assim que nós estamos conversando com o licenciado Edmundo Josia. Danke per il nostro signor Edmundo Josia, licenciado Edmundo Josia, direttore tecnico del Comité Olimpico Urbano, tecnico deportivo, perdón. Edmundo, buon tardi. Buon tardi, Claret. Wow. Hermano, il risultato non si mira di nostri atleti élite, del último, non può essere anche acaba que nada, a demostrar un progreso bastante grande, pero non llega ainda. Se significa que tem trabalho com você assim, e me quer que acompanho parte preparação mental, me sai esse acento verdadeiro ahora que mandaya. Sí, Claret, me está avisando lo siguiente. No está un secreto que no se logra en el año 2023, el año que pasa, el mejor resultado histórico para el país Aruba. Resultado que ha costado hopi años de trabajo duro en una dirección con diferentes factores. Un dinar está el factor psicológico. De mi opinión, cada viaje que no está sale y no está competir con países tan grandes, ya no está competir con países tan grandes, no solamente no está participar en una competencia con países tan grandes, PCI no se logra un lugar 10-2, 10-3 en el continente que está en un lugar respetable. Que dice que cada viaje de un país grande, de manera Brasil, Colombia, Cuba, México, etcétera, está a competir con un atleta de Aruba, Nansa, que atleta Nan está bien preparado. A buena Inta, y día viernes pasada, en nuestra reunión de dirección de deporte, reunión técnico de dirección de deporte que no está hace, Turce van para años, nos ha mencionado un factor que en mi opinión ainda está una debilidad que no tiene comparar con países tan grandes, está en el aspecto de la preparación físico, que está otro tópico que en otro momento miro por unos criterios. Sin embargo, lo que sí me está seguro y mi mes como psicólogo deportivo graduado con más de 50 años de experiencia, mi por visa, mi por asegurar que lo que ainda en Aruba está falta un tiki de preparación mental, de concentración de los atletas en el ámbito de competencia, pero dan que modestamente me tiene que mencionar
a mi trabajo de hockey coach, que en algún caso nan así parte de preparación mental a los atletas, nos ha avanzado hockey y nos logra hockey objetiva. Nós temos suficiente expertise em casa para acompanhar full o desenvolvimento que a pessoa que talvez vira mais grande e ainda não está bem. Bueno, Aguemaíta no estaba casualmente clarete papeando que iba, porque COA, su sistema de trabajo no está solamente enfocado, que iba atleta elite, vamos a llamarle elite, que no tiene award, que no tiene un grupo de 13, 14 atletas de primer nivel, de el nivel más alto de Aruba, pero nos focus está que iba atleta para dentro de 4, 5, 6 años, que visa atleta que ainda no está explotar su potencial, pero para nos, para dirección de deporte, para el parte técnico, para la federación, nantanos relevo de añanan que también. Entonces nos tienen dos grupos, un grupo que está más o menos 10, 9, 10 atletas en Aruba, que no está de edad dan youth, que visa menor de 17 años, y nos tiene un grupo que no está llama junior, que tiene un tiki más edad menor de 23 años y que tiene una competencia a nivel panamericano dentro de 2 años. Que visa que para nos, para la dirección de deporte, independientemente de que nos tiene que obtener resultados, ¿no? Igualar o superar el resultado que nos ha obtenido en el ciclo anterior, concretamente en el año 2023, el grupo de atletas aquí, me está papeando de atletas junior, de atletas youth, nos tiene que dar un seguimiento desde award de año que no tienen competencia, no por guarda más, y nos tiene que dar una preparación lo más optimal posible que nos por, y dos factores que no me mencioné, el factor mental y el factor preparación físico, está dos factores importantes para nos, dirección de deporte, para quizá el nivel que nos tiene, y cuando llegue el atleta dentro de 3, 4, 5 años, ya tiene un suficiente camino trazar en el dos aspectos importantes aquí. Você se nós coitamos diferentes ramos de deporte que nós temos aqui na rua, especialmente mirando qual é a parte élite, nós estamos mirando que tem que está vindo e nós precisamos ter devido conta com ele que saca. Por mim que vou contestar-me, lá que nós vamos para um time cortico assim aqui, ou nós vamos back nós estamos conversando mais com o licenciado Edmundo Josiah. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Televidente, danke por quedando conosco con el licenciado Edmundo Josiah, un programa muy interesante, por cierto, mirando el tópico. Un punto no seguro que nos manera de conversar con los amigos de Edmundo que está. El grupo élite que nos tiene ahora que de el próximo 2 años aquí, nos está mirando doble más grande. ¿No está preparado para ese, hermano? No, realmente no es por aceptar y ojalá no es por ti algún atleta elite, pero lo que sí, lógicamente, el relevo del grupo A, que él visa el grupo que ahora tiene 13, 14, 15 años, no está ainda que nos tiene suficiente atleta para igualar o superar el grupo que nos
que no está papeando, el grupo que está en la vanguardia, el grupo elite. No se analizaba, imagínate, el caso de Miquel Scherdes, de Landamento, que está un de los mejores atletas y que recientemente logra su clasificación en natación con un marca A para jugar olímpico, pero el resultado que nos ha recibido de Miguel no está el producto de un trabajo de últimos 3 o 4 años cuando él ha dado unos resultados. Miguel está un atleta seleccionado por nos hace 13, 14, 15 años. Seguro. Y él dice que un atleta de alto rendimiento para por dar resultado a cualquier país, no por gordo crear como hobby gente, sobre todo mayor, está pensa que en 2, 3, 4 años ya nos tiene un campeón mundial, un campeón panamericano. Ese no está así. En el caso de Miguel está un ejemplo que den en federación, den su club, den COA, él trabaja más de 13 años, quiere decir 3 o más ciclos olímpicos para award Miguel Borduna resultado tan importante. Para por no agilizar, para por hacer un tique más, le dije, esto es una placa, tempo y gente, ¿correcto? ¿Toma Kiko? Para hacer más el proceso, cuando los 13 años, van a decir, no sé qué hacía 10 años, 9 años, exige cierta inversión. Bueno, siempre inversión está importante. Y inversión está porque un atleta también está costa. Ese está un tema de otro programa. Sí. Pero lo que me está papeando, con o sin placa, con más o menos placa, el proceso de maduración de un atleta está en el trabajo técnico, táctico, fundamentalmente, está enmarcada en por lo menos más de 8 o 10 años, en sentido general. Si tiene placa, lógicamente el proceso por estar más completo, pero no por acelerar el proceso, pasó la por tin placa. Tin país que por tin hobby más placa que no, y el resultado no te llega con el placa solo. Si vos no tienes placa plus diferente otro aspecto, manera no se va a conversar en el programa aquí, el inicio del programa, en preparación mental de un atleta, vos no por comparar la importancia de preparación mental, sustituir con placa. Esa está mi opinión. Tremendo, tremendo. Hermano, te quero que nós também para enviar, maneira nossa para palabrar com o outro. Se quer vez por ano, nós queremos um programa sobre o verdadeiramente o desenvolvimento aqui tan necesario. La importancia del tema de la psicología del deporte está algo que está importante para el atleta, para el coach, para la federación, para mayor, para tu gente. Para tu gente, para los meses. Si él dice que en mitad de la posición Claret, necesita, le pone un día para luna, fijo, un programa cubo arriba de psicología del deporte, que mitad que piensa que la actividad... Me vai amar você, seguro. Tremendo. Televidente, wow. Qualquer mirando, roupa mais grande do que nós está querendo. Está querendo que já, e nós temos, não, nós temos, nós estamos indo de boa direção, seguro. Tem ingredientes que está indicando que nós estamos indo de boa direção. Televidente que grau honorável, nós temos um grande no nosso mundo de deporte aqui na Aruba, o licenciado Edmundo Josia, que ainda explica bem claro, Kiko lo mistera assim, para quizás dar momento de futuro, por estar cercano, por estar un tique más lejos también, que nos lleguen a costar un tique más grande que nos está logrando en el momento. Ahora en time out, un gran honor, nuestro amigo licenciado Edmundo Josia. Edmundo, danke por el aporte.